tal? Bienvenidos a Medicina de la Ciudad. ¿Cómo está, doctor? Aquí divertidísimo con usted porque iniciamos un nuevo programa que creo que va a ser de mucha utilidad a todos nuestros ciudadanos. Vamos a hablar de un tema que es bastante común en los hombres, pero también lo hay en las mujeres, y es de los famosos cálculos renales. Dolorosísimo. ¿Usted ha tenido cálculos No. renales? Mi padre tuvo cálculos renales, yo lo vi sufrir y crea lo que he visto muchos pacientes con cálculos renales. Doctor, vamos a entrevistar en este momento al doctor Jimmy Lavanda. Él es urólogo y vamos a hablar sobre los cálculos renales. Estamos con el doctor Jimmy Lavanda. Él es urólogo y vamos a hablar de los famosísimos piedras en los riñones. Doctor, bienvenido. ¿Duelen las piedras en los riñones o no? Buenas tardes. Sí, efectivamente es un síntoma el dolor lumbar en la parte de atrás de la espalda, generalmente que puede ir relacionado tanto a los riñones como también a los músculos que se encuentran en esta área, ¿no? Es importante siempre determinar cuál es la causa del dolor lumbar. No todo dolor lumbar es de origen por cálculos, ¿no? Y muchas personas tienen cálculo en los riñones, sin embargo, no todos presentan dolor. Hay cálculos que no duelen dependiendo de la posición donde se encuentre. Doctor, y cuando ya vemos la piedrita, cuando ya vamos al baño, se orina, se hace pipi y ya se ve la piedra. Bueno, ahí es lo mejor que le puede pasar al paciente porque ya la ha eliminado. Mientras esté en el trayecto del árbol urinario puede haber dolor, y el dolor se debe a que el cálculo obstruye el paso de orina, que no deja que filtre el riñón hacia la vejiga, y eso causa que se hinche la pelvis renal, que es lo que realmente causa el dolor, es la obstrucción del cálculo, es cuando no pueden bajar. ¿Qué tipos de cálculos hay, doctor? ¿Y cómo saber cuál tenemos si es que lo tenemos? Claro, es importante siempre recoger el cálculo, ¿no? Estar pendiente cuando hay la eliminación del cálculo. Ese cálculo se le manda a hacer un estudio químico, el mismo que determina cuál es su origen. Generalmente, y la mayoría de cálculos son de los que se llaman de calcio. Estos se dividen en oxalato de calcio y de fosfato de calcio. Generalmente es el 80% de los pacientes que forman cálculo están en relación a cálculos por calcio, ¿no? Y hay un mito que generalmente se dice: no comas productos de calcio. Realmente no es así. Lo que forma los cálculos son sustancias que se llaman oxalatos. Los oxalatos se encuentran en diferentes sustancias que hay dentro de las plantas vegetales. Como por ejemplo, Por ejemplo, la acelga, por ejemplo, la espinaca. ay, no le creo. O sea, el abuso quizás, por ejemplo, un vegetariano, el abuso de estos dos vegetales, la acelga o la espinaca, puede producir cálculos en el riñón. Correcto, porque en su interior tienen estas sustancias que se llaman oxalato. El oxalato, yo siempre le explico a mis pacientes que es como el cemento. Uno, para construir una pared, pone ladrillos. Ujú. Las moléculas de calcio son los ladrillos. Uno pone ladrillo tras ladrillo y empuja y se desbaratan. Pero es el oxalato lo que pega el calcio con la otra molécula de calcio y forma lo que es realmente el cálculo. Ese es el problema real. Ok, y si no sale, si yo todavía simplemente tengo un dolor en la espalda baja, voy al urólogo, me hacen los exámenes y me dicen, usted tiene cálculos. ¿Cómo saber de qué es el cálculo? Si no ha salido es muy difícil saberlo. Muy difícil. Generalmente se mide la densidad del cálculo, o sea, de la dureza del cálculo, y podríamos tener ahí una relación. Si son muy densos, se lo miden en unidades Hanfield. Si miden más de 1000 unidades Hanfield, que es la dureza del cálculo, podríamos estar sospechando que es de calcio. Si es menor, podría ser de ácido úrico o de struvitam o de cisteína, ¿no? Que generalmente son los cálculos que se encuentran en las vías urinarias, ¿no? Doctor, ¿cómo saber si debemos o no sacar el cálculo? Porque una vez que usted ya sabe, ha hecho todos los exámenes para saber si el paciente tiene cálculos renales y efectivamente tiene piedra en los riñones, ¿cómo saber si efectivamente hay que hacer algo para sacarlos o es mejor dejarlos ahí? Generalmente es preferible no tenerlos. La idea de esto se basa en que son sustancias que pueden atraer bacterias. O sea, los cálculos pueden atraer bacterias y estas bacterias causar infecciones de vías urinarias. O sea, lo ideal es no tenerlos. Cuando hay cálculos, dependiendo del tamaño y su posición, existen diferentes procedimientos para retirarlos.
Generalmente se maneja la vía endourológica, es decir, a través de por los orificios normales o naturales que tenemos, llegar hasta donde está el cálculo y romperla, es decir, a través de la uretra. Actualmente existen muchas técnicas endoscópicas que pueden hacer que llegar hasta donde está el cálculo, ya sea en el mismo riñón, en el ureter o en la vejiga, y romperlos con láser. Y de esa Generalmente manera, pues, sale luego por la orina, así es. ya hecho polvo, Polvo, lo sale pedacito, pulverizan, exacto. correcto, lo pulveriza el cálculo y el paciente elimina y se quita un gran problema, porque más que el problema de tener el cálculo es el dolor que puede causar, un dolor cólico renal que a veces es intratable, y eso de ahí es propenso a bajar la presión, da náuseas, da sudoración, es el peor dolor que puede haber. ¿Qué porcentaje de los pacientes que tienen el diagnóstico de que ya hay piedras en sus riñones, cálculos en sus riñones, terminan una intervención, no digamos cirugía, porque puede ser, como usted decía, a nivel de laparoscopía, pero terminan con una intervención para disolver los cálculos? Bueno, realmente todo procedimiento endourológico debe hacerse en un quirófano, ¿ya? Con todas las medidas de asepsia y antisepsia, con anestesiólogo, porque se introduce a través de las vías urinarias un instrumental que muchas veces puede ser rígido, puede ser flexible, dependiendo del caso. Entonces, el procedimiento generalmente se lo hace en un 10% de los pacientes que sufren de cálculo. La mayoría de personas eliminan cálculos espontáneamente, a veces sin dolor, que es lo ideal, pero existe un 10% que a veces nosotros los urólogos tenemos que entrar a la vía urinaria y desintegrar el cálculo con láser. ¿Hay alguna otra, digamos, o cuáles son los pacientes que son propensos a hacer cálculos en los riñones? Bueno, generalmente vivimos en el trópico, en el área ecuatorial, eh, donde existe mucho sol, donde existe mucho calor, especialmente aquí en la costa, y el problema de muchas personas que no consumimos agua. Más el calor, la deshidratación, más nuestra dieta, muchas veces desequilibrada, hace que la persona, además de la predisposición genética, porque genéticamente la persona o hijos de padres que han tenido cálculos o algún familiar que haya sufrido de cálculos tiene mayor incidencia de presentar esta patología. La ausencia de, o mejor dicho, la disminución de ingesta de agua puede causar la formación de los ¿Qué cálculos. pasa con estas personas que toman aguas o saborizadas o, por ejemplo, unas bebidas que son supuestamente para recuperar todas las sales que perdemos cuando estamos sudando? También dicen que consumir mucho de eso y no agua, sino reemplazar ese tipo de bebidas por el agua, pues es una causal de que hagamos cálculos en los riñones. Sí, efectivamente, la persona que hace una actividad física de alto rendimiento debe de tomar este tipo de bebidas porque efectivamente pierde grandes cantidades de oligoelementos, minerales que afectan a su hidratación, pero no es tan recomendable a las personas que no hacen este tipo de actividad de alto rendimiento. Muchas veces reemplazamos el agua por estas bebidas, sin embargo, el agua es lo ideal para estas situaciones, para la compensación del líquido, más que hidratación, porque no sufrimos de una deshidratación severa como sí lo sufren los deportistas. Entonces, la ingesta de agua es primordial. Gracias, doctor, por estar con nosotros en Medicina de la Ciudad. Bien, doctor. Ahora sí vamos a ver de qué manera podemos disolver esas piedras en los riñones. Así que aquí hay toda la tecnología para hacerlo. De todo. Te hemos comprado últimamente un Omnium Láser que es una maravilla. El otro día subí al quirófano y vi al urólogo cómo lo cogía ese cálculo, lo agarraba y ¿Y le lo disparaba y salían los pedacitos así como cuando vemos a Superman dándole de golpe a los asteroides. Imagínense que yo eso lo vi. ¿Usted se acuerda de un programa que daban antes los días domingos en Coavisa que se llamaba Lo Increíble? Sí. Bueno, ahí salían avances de la medicina y, por ejemplo, salía eso, que con el láser podían destruir, Claro. imagínense, yo era una niña. Es efectivísimo. Un Ahora ya calculazo es- grandote de esos que no salen, lo hicieron pedazo, lo pulverizaron y sacaron todos los cisquitos así de cálculo y quedó limpia la vía aérea. Bueno, esa tecnología ya existe aquí y es lo que vamos a ver ahora en Conociendo el HDC. La cirugía de cálculo existen varios procedimientos, pueden ser por vía percutánea, por vía endourológica. La vía percutánea es a nivel del área lumbar, un pequeño orificio
que se llega hasta el riñón y con láser se fractura, se fragmenta el cálculo en múltiples pedazos y se lo extrae mediante succión. Por vía endoscópica se lo puede realizar a través de la uretra, llegar hasta el sitio donde está el cálculo y con láser romper el cálculo extrayéndolo en su totalidad, dejando la vía urinaria totalmente libre. Aquí en el Hospital de Especialidades tenemos el equipo y el instrumental necesario para hacer este tipo de cirugías. Todo procedimiento se lo hace por vía endurológica, es decir, cirugía sin huellas. Hoy en Recetas que Ayudan, aguas infusionadas. Son perfectas para nuestra hidratación y un buen funcionamiento de los riñones, facilitando así el proceso natural de eliminación de toxinas, ya que el pepino con el limón tienen un efecto depurativo. Además, la flor de Jamaica es antiinflamatoria. Guarden esta receta y recuerden que cocinar también es cuidar. Bien, doctor, como hemos tenido un éxito enorme y tenemos esa cuenta de Instagram repleta de preguntas, pues hoy vamos a hacer el mismo segmento, ¿le parece? Me parece. Y Vamos justamente adelante. las preguntas que hemos recolectado respecto al mismo tema. Y hay una persona que se llama Rosa Antonia Cedeño que nos dice, ¿las piedras en los riñones necesitan siempre cirugía? ¿Es lo mismo que los cálculos renales? Pueden llamarlos litos, cálculos, piedras, son la misma cosa. Son masas o tumores, no son malignos ni nada. Son tumores, algo que ocupa espacio, ¿sí? No todas necesitan extracción. Muchas veces, y la mayoría, gracias a Dios, son microcálculos, chiquititos, y uno los orina. Y otros son un poquito más grandes, pero son de tamaño que pueden salir por las vías urinarias causando mucho dolor. A veces, cuando se quedan atrapados en alguna curvatura, vienen los benditos cólicos, que son los dolorosos porque el ureter, que es el tubito que va de los riñones hasta la vejiga, y de allí sale uno que se llama la uretra, por si acaso, no es lo mismo que ureter. El ureter se contrae, se contrae, se contrae, y lucha y se contrae y se Y contrae. ahí es el Y ahí cólico. es cuando duele, eso sí que duele. Doctor, Jorge Miguel Quispe de Guamote dice, he escuchado que tomar calcio produce piedras en los riñones. ¿Es verdad o me ayuda a prevenirlas? A ver, no. Tomar calcio depende de qué calcio tome y cuál es la vía de absorción. Si tiene mayor cantidad de calcio en la sangre, depende de cómo se absorbe y cómo se elimina en el riñón. Es muy importante buscar sustancias, por ejemplo, buenas, los quelatos, que son el contenido que tienen las hierbitas aromáticas. Por eso hablan de la cola de caballo, etcétera. Claro. Ciertos tés tienen una gran cantidad de quelatos que producen que los iones de partículas de calcio, de sodio, de potasio no se peguen. Los oxalatos no se peguen y no formen estructuras sólidas que los llamamos cálculos. Doctor, nos dicen, ¿cómo puedo saber si el dolor que tengo en la parte baja de la espalda es por una piedra en el riñón o es algo en la columna? Nos dice Rocky Pérez de Guayaquil. Bueno, eso es muy importante. Aún dicen los dolores lumbares, todo el mundo dice son los riñones, son los riñones. La mayoría son problemas lumbares, son problemas de dolor tipo muscular. Cuando tenga un dolor de un cálculo renal, se va a acordar. Eso sí le digo, porque es muy doloroso y muy molesto. O sea, no va a haber ninguna duda No va a haber de que es ninguna algo duda, pero es muscular. muy importante que si tiene un dolor que ya le persiste, vaya a buscar al doctor, pues amigo. Eso es otra cosa, doctor, porque hay mucha gente que uno dice, ay, es que me duele, tómate tal cosa, como usted dice, tómate tal vitamina o tómate tal hierbita, y no funciona así, ¿no? O sea, ayuda, pero hay que ir donde un Hay mucha médico. gente, por ejemplo, con las entidades de los cálculos que mantienen y acumulan los cálculos y estos cálculos producen una obstrucción de las vías urinarias y estas vías urinarias se infectan el riñón y eso puede ser incluso mortal. Ah, mire usted, o sea, que no hay Por que eso, tomarlos así tan a así la tan a la ligera. ligera, así es. Tomar café, té, bebidas energéticas o las famosas bebidas para después del deporte puede hacer que me salgan piedras en los riñones. Incluso he escuchado que algunas bebidas carbonatadas, doctor. Esos son mitos normalmente, no hay nada probado. Lo que sí tenemos que tratar es de mantener los riñones siempre limpios, hidratándonos bien. Con agua. Más molestia produce el remanso de la orina, porque uno no tiene orina, porque se sudó toda el agua que tenía en el cuerpo, entonces se deshidrata, disminuye en el volumen urinario, se concentra la orina y esos remansos crónicamente pueden producir
que ¿cómo se llama? Se solidifiquen las partículas. Las personas cuando no ingieren suficiente líquido, cuando ingieren cantidades enormes de minerales que no necesitan y el riñón tiene que eliminarlos, porque el riñón es un filtro, el riñón bota lo que no necesita. Ok, Nina Suárez, de la ciudad de Cuenca, nos pregunta, ¿cuándo es el momento de acudir a un especialista? Desde el primer momento, si usted ya tiene síntomas, tiene problemas, tiene microcálculos en la orina, se ha visto que orina un poquitito con sangre y sale en pedacitos, tiene que ir a investigarse esto, ¿no? O sea, Hacerse un no eco, hay que esperar. hacerse examen de orina, que donde estén la evidencia en los sedimentos y todas estas situaciones, y no esperemos, es decir, los especialistas no están allí porque son innecesarios. Y olvídense del famoso ChatGPT, la inteligencia artificial, que justamente el otro día hablaba con un adolescente doctor, es artificial. Los médicos se han quemado las pestañas estudiando para eso, para conocer absolutamente todo y darle un buen diagnóstico. Y aquí tenemos a los mejores médicos. Así es. Acuérdense, señores, la inteligencia artificial puede guiar en cierta forma, pero jamás, o por lo menos todavía no, puede suplantar la experiencia de una persona que es especialista en el género. No confundamos. Es muy importante que podamos guiarnos y lo primero que te va a decir el ChatGPT, mijito, avíspate, ándate a ver un doctor. Así es, así es. Ándate a ver el doctor, pero bueno, doctor, se acabó el tiempo. Así es. Esperemos que institucionalice la gente de producción este segmento, porque este segmento ha sido un exitazo. Si usted tiene alguna inquietud, escríbanos con toda la confianza, que siempre estaremos aquí en Medicina de la Ciudad prestos para contestarle cualquiera de sus preguntas y sus dudas. Inquietudes. Sí, es muy importante. Estamos aquí. Lo más importante es no dejar de preguntar. A mí me enseñaron a que no existe pregunta tonta, que tonta es el que no pregunta porque le da vergüenza. Yo pregunto todo y aquí estoy para preguntar. Gracias, doctor, y gracias a ustedes, amigos. Nos vemos la próxima semana.